Muy buenas tardes, bueno, bienvenidos a todos que ustedes se han conectado el día de hoy a nuestra tercera clase. Bienvenido, profe Anthony. Profe, si gusta, vamos iniciando, mientras ya más adelante pues se irán uniendo los otros participantes, para no hacer esperar a los que se han conectado puntualmente a las 6 de la tarde. Listo, señora Rosa. Listo, un momento. Buenas tardes. Espero que estén bien. Vamos a iniciar con la tercera clase. Permito un momento, voy a proyectar la pantalla. Recuerden que cuando proyecto no puedo ver si tienen alguna pregunta. Por lo tanto, pueden levantar la mano y así yo puedo brindarle la opinión. Entonces, vamos a iniciar acá. Voy a proyectar. Vamos a continuar con la formación en PSE al cuadrado. La fórmula del cambio positivo transforma el dolor en poder. Otro recordatorio para que sigan las redes sociales de la Corporación Internacional Líderes de Latinoamérica, @diplomadosil, y puedan también descubrir qué otras formaciones pueden ser de su interés. Nuevamente, mi nombre es Anthony Carrillo, soy psicólogo de formación, tengo ya 7 años de experiencia trabajando todos los temas de gestión humana, selección de personal, capacitación, visitas domiciliarias. Estos son algunos de mis clientes, en ellos les brindo algunas capacitaciones y orientaciones a ellos como líderes y también a sus colaboradores. Vamos a continuar hablando sobre la fórmula P más C más G al cuadrado. Recordemos que en la primera clase conversamos sobre el módulo P, que sería pensamiento, C, que hablamos sobre conductas, y hoy vamos a continuar hablando sobre algunos conceptos básicos del módulo conducta. Módulo 2, conductas. Vamos a comprender qué factores son los que influyen en las conductas y algunas técnicas para modificarlas. Uno de los factores que influyen en la conducta son los factores biológicos, los factores psicológicos y los factores sociales y culturales. Dentro de los factores biológicos encontramos la genética, las hormonas, sistema nervioso. Dentro de lo psicológico encontramos las emociones, motivación, personalidad. Dentro de los sociales y culturales encontramos las normas, roles, presión del grupo y costumbres. Vamos a empezar con los biológicos. Los biológicos, los genes influyen en el temperamento, en predisposiciones emocionales y hasta en la vulnerabilidad a ciertos trastornos. Ejemplo, algunas personas tienen mayor tendencia a la impulsividad o a la ansiedad por factores hereditarios. De hecho, se han encontrado investigaciones, resultados en algunas investigaciones que muestran que nosotros tenemos la tendencia a heredarle a nuestros hijos o nuestras futuras generaciones nuestros miedos. No sé si les ha pasado a veces que ustedes tienen algunos miedos y no encuentran respuesta. Pues bueno, la respuesta puede que sea biológica, puede que sea genética, que ese miedo ustedes lo heredaron y está ahí. Y cuando se encuentran frente a ese estímulo, ese miedo aparece. Entonces, importante conversar con nuestros padres, abuelos sobre sus miedos, que por ahí puede estar la respuesta frente a ese patrón. Ya cuando somos conscientes de esos miedos que estamos heredando, podemos empezar a darle respuesta y a no aceptarlos. Ahí vamos rompiendo esa asociación con la que estamos cargando hereditariamente por medio de nuestra carga genética. Hay un aspecto bastante interesante que vamos a tocar, que es la relación que existe entre los patrones genéticos o nuestra genética y la psicopatía. Hay teorías que hablan o que relacionan los genes con la psicopatía, especialmente con gemelos. Sugieren que hay factores genéticos que influyen en la predisposición a desarrollar rasgos psicopáticos, aunque no determinan por completo la condición. Estudios en gemelos tanto idénticos monocigóticos como fraternos disigóticos muestran que los gemelos idénticos presentan mayor similitud en rasgos psicopáticos, lo que indica una influencia genética. Sin embargo, también se reconoce la importancia del ambiente y la interacción entre genes y el entorno. No se trata solamente de los genes, sino de que cómo interactúan con el entorno. Factores ambientales como el maltrato, el abuso o eventos traumáticos
pueden desencadenar o exacerbar la expresión de rasgos psicopáticos en individuos con predisposición genética, ¿sí? No es válida la afirmación absolutista de que si tenemos unos gemelos, pues ellos van a tener rasgos psicopáticos. Pues no, pero hay una tendencia, hay una predisposición. Entonces el ambiente también influye, pero ya en todo este tema ambiental lo vamos a estar tocando más adelante. Sin embargo, es un aspecto, una temática que quería tocar con ustedes. Les traigo este caso. Les traigo este caso de genética y psicopatía, el caso de los hermanos Menéndez. Este caso incluso se hizo una serie en Netflix para conversar o mostrar sobre los hallazgos que se tuvieron sobre este. Se los traigo, serían unos cuantos minutos. Permítanme un momento. En 1989, los hijos de un hombre multimillonario, Eric y Lyle Menéndez, entraron a una tienda de artículos deportivos y compraron dos escopetas Mossberg calibre 12. Un día después de comprar las armas, sus padres, José y Kitty Menéndez, rentaron un yate y los llevaron a pescar tiburones, lo cual no era nada extraño para una familia que prácticamente nadaban dinero. Lo que sí fue extraño fue que al día siguiente, los jóvenes entraron a la habitación en donde su padre estaba viendo la televisión y le dispararon a él y después a su madre, quitándoles la vida y dejándolos irreconocibles. Al terminar el terrible crimen, como si nada hubiera pasado, se cambiaron la ropa y fueron al cine a ver Batman. Horas más tarde, al llegar a su casa, llamaron a la policía para alertarles de que alguien había matado a sus padres. Gente, este es uno de los crímenes más brutales en la historia de Estados Unidos. Sin embargo, la verdad detrás de estos dos hermanos y los secretos que su familia escondía te harán entender sus motivos. Y probablemente para algunos, aunque de ninguna manera consideren que sus acciones puedan ser justificadas, este crimen les suene como una respuesta lógica a la oscuridad que les tocó vivir en casa. Pero para entender por qué digo esto, tenemos que conocer su historia. José Menéndez escapó de la Revolución Cubana y llegó a las costas de los Estados Unidos en 1960 cuando tenía 16 años. Con mucho estudio y esfuerzo obtuvo un título en contabilidad y poco después conoció a Kitty, quien era maestra. Se enamoraron y rápidamente se casaron y tuvieron dos hijos. José se abrió camino en la industria del entretenimiento y comenzó a ganar grandes cantidades de dinero. Llegó a ser un alto ejecutivo de RCA Records, una de las discografías más grandes y reconocidas del mundo. Uno de los grupos musicales en el que José estuvo involucrado fue Menudo, la banda de adolescentes puertorriqueños que alcanzó un enorme éxito durante la década de los 80s. Y ahora, gente, este detalle es muy importante y más adelante te diré por qué. Gracias a los contratos y acuerdos que José logró a través de RCA Records, pudo obtener una vida de lujos para él y su familia. Tenía tanto dinero que compró una lujosa propiedad en uno de los vecindarios más caros del mundo, Beverly Hills. Sus hijos asistieron a las mejores escuelas y crecieron con mucho más de lo que cualquier niño pudiera necesitar en cuestión de bienes materiales. Parecía que lo tenían todo. Sin embargo, todo esto era solamente una fachada. José, su padre, era un hombre duro, controlador y dominante que constantemente les gritaba y golpeaba a sus hijos, porque según él, quería que fueran exitosos. El hijo menor, Eric, tenía talento para el tenis e incluso llegó a ser calificado como el número 44 de la lista de los mejores jugadores masculinos menores de 18 años del país. Por otra parte, Lyle había ingresado a la prestigiosa Universidad de Princeton, aunque no fue por su desempeño académico. Al poco tiempo de ingresar, Lyle fue suspendido por plagiar trabajos y se fue a trabajar con su papá por un tiempo. A pesar de que estos hermanos aparentemente lo tenían todo, ambos participaron en una serie de robos en las casas de sus propios amigos y vecinos. Esto poco antes del asesinato de sus padres. Aunque se desconoce el monto exacto de lo que se robaron, se supo que habían sustraído artículos de valor como joyas, relojes y dinero en efectivo. Sin embargo, nadie sospechaba que un par de jóvenes con tanto dinero pudieran ser los autores de este crimen. Los Menéndez tenían todo un futuro por delante y prácticamente estaba asegurado, pero las cosas no eran tan sencillas como parecían. La noche del 20 de agosto de 1989, los hermanos tomaron una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Según la investigación que hizo la policía, los asesinos entraron a la habitación y primero le dispararon a José Menéndez, quien murió al instante. Posteriormente le dispararon a Kitty en una pierna, en el pecho y en los brazos, y al final, con un tiro de gracia, quedó irreconocible. La escena del crimen parecía un acto de venganza, y como no había ningún rastro de quién podía haber sido, la policía creyó que se trataba de la mafia o de algún profesional que había tenido problemas con los Menéndez, pero no sospecharon nada de los chicos. Después de todo, José era conocido por ser un hombre rudo y astuto para los negocios, lo cual podía traerle posibles enemigos. Durante los siguientes meses, los cuales en teoría debieron haber sido un periodo de luto, los hermanos Menéndez vivieron como
como si se hubieran ganado la lotería. Se gastaron gran parte del dinero de su padre en lujos como relojes costosos, autos deportivos, viajes a Londres y al Caribe, condominios en Marina del Rey, ropa de marca y comidas en los restaurantes más costosos de Los Ángeles. La policía comenzó a sospechar de su comportamiento, pero no tenía ninguna prueba que vinculara a estos hermanos. Sin embargo, la culpa y el remordimiento no dejaban de atormentar a Eric, y su agobio era tanto que terminó confesándole el crimen a su psicólogo Jerome Ociel, quien grababa en audio las sesiones. Aunque Ociel guardó la confidencialidad médico-paciente de la policía, una noche le contó todo a su amante y ella fue quien terminó contándole a las autoridades. Con esta primera evidencia, la policía pudo arrestar a Lyle, que se encontraba en California, y días después, cuando regresó a la ciudad tras un torneo de tenis en Israel, arrestaron también a Eric. El caso no fue nada sencillo. Los hermanos contrataron a los mejores abogados y lucharon para que no se usaran las cintas de las sesiones de terapia como evidencia. Además, en su defensa, terminaron confesando un crimen aún más atroz del cual ellos habían sido víctimas, y el criminal había sido su propio padre. Estos dos jóvenes de 21 y 18 años confesaron que habían sufrido toda su vida de abuso sexual por parte de su padre, y según ellos, el quitarle la vida a él y a su madre, que era cómplice, fue la única salida que vieron para ponerle fin al abuso y el dolor. La defensa presentó la evidencia. Habían encontrado varias fotos de ellos después, cuando tenían 6 y 9 años de edad, dentro de un sobre con la letra de su madre. También presentaron un reporte médico de cuando Eric tenía 7 años y había sido llevado a urgencias debido a una inexplicable lesión de garganta, la cual sugería que había sido víctima de abuso sexual oral. Además, su primo Andy Cano testificó que cuando él tenía 10 años y Eric 12, este le contó en secreto que le hacía masajes en el pecho a su papá y le preguntó si eso era normal, pero Andy le contestó que no sabía porque sus padres estaban divorciados y su papá nunca estaba en casa, así que no le pudo ayudar. Tiempo después, la madre de Andy encontró una carta que Eric le había enviado cuando tenía 17 años, unos meses antes del crimen. En la carta, Eric le dijo a su primo: estoy evitando a papá, todavía está sucediendo, Andy, pero ahora es peor. Nunca sé cuándo va a suceder y me está volviendo loco. Cada noche me quedo despierto pensando en que va a entrar a mi habitación en cualquier momento. He pensado en lo que me dijiste, pero tengo miedo. No conoces a papá, está loco. Me ha amenazado cientos de veces con decirle a alguien, especialmente a Lyle. Su prima Diane Van der Molen también confesó que cuando Lyle tenía 8 años, este le dijo que él y su padre se estaban tocando ahí abajo. Inmediatamente le contó a Kitty, pero ella no hizo absolutamente nada para defender a sus hijos. Otros parientes de la misma edad que los hermanos testificaron que cuando se quedaban en la casa de los Menéndez no podían acercarse a las habitaciones si José estaba con alguno de los niños, y dijeron que si se escuchaban ruidos extraños, Kitty solo subía el volumen de la televisión. Todo esto les parecía muy raro, pero eran tan solo unos niños, y además José y Kitty eran sumamente dominantes, por lo que no podían hacer mucho al respecto. Por otro lado, la terapeuta de Kitty testificó que 6 semanas antes de su muerte, ella le había dicho que escondía secretos vergonzosos y enfermizos sobre su familia. Sin embargo, no le dio detalles. Kitty también le había confesado que no amaba a sus hijos. Amigos, esta era una madre alcohólica que sufría de depresión y cambios emocionales bruscos, pero en lugar de intentar sanar y rescatar a sus hijos del infierno en el que vivían, lo único que le importaba eran las apariencias y permanecer relevante entre la clase alta. Sin embargo, gente, a pesar de toda esta evidencia presentada, la mayoría del público estadounidense no les creía a los hermanos. Y es que, amigos, con tantos millones de dólares que heredar y un seguro multimillonario por cobrar, para la audiencia era fácil concluir que la única razón por la cual estos jóvenes cometieron el crimen fue porque eran unos niños malcriados que querían quedarse con todo el dinero. Además, en la investigación salió a la luz que ellos habían sido los autores de los robos en Calabazas, California, lo cual ayudó a construir el perfil de asesinos mimados. Y por si fuera poco, la manera en la que ambos habían gastado el dinero justo después de la muerte de José y Kitty solo empeoraba la narrativa en su contra. Por un lado, los que creían que la razón del crimen había sido solo por dinero veían a los hermanos como manipuladores movidos por la codicia, y por otro lado, los que creían que fue por venganza y defensa propia se enfocaban en el trauma de los jóvenes y en su necesidad de escapar del abuso interminable. Y amigos, la realidad es que la evidencia parecía ser contundente para justificar ambas teorías, así que el jurado estaba dividido, y como no lograron ponerse de acuerdo en el veredicto, se realizó un segundo juicio años más tarde. En este segundo juicio, el juez impuso restricciones más estrictas sobre las evidencias relacionadas con el abuso, y el enfoque se centró más en el hecho de que los hermanos habían planeado y ejecutado el asesinato de sus padres. Finalmente, el jurado en este segundo juicio encontró a los hermanos culpables de asesinato en primer grado, descartando el argumento de que actuaron por miedo o por defensa propia, y ambos fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, en abril del 2023, de pronto surgió un destello de esperanza para los hermanos Menéndez. Uno de los integrantes del grupo Menudo, Roy Rosselló, confesó haber sido víctima de abuso sexual por parte de José Menéndez cuando tenía solo 14 años. Él dijo que José le ofreció una copa de vino y que prácticamente fue forzado a terminársela. Roy comenzó a sentirse mareado y a perder el control de su cuerpo, y recuerda que José lo cargó y lo llevó a una habitación en donde ocurrió todo. Roy mencionó
mencionó que cuando supo del asesinato de los Menéndez, él sabía que tenía que hablar, pero que en ese momento no estaba preparado mentalmente, lo cual el día de hoy lamenta, pues cree que su testimonio hubiera servido para evitarles la condena a los hermanos. Esta nueva evidencia fue presentada por los abogados de Lyle y Eric en mayo del 2023, con la esperanza de reabrir el caso y hacer un nuevo juicio. El 18 de septiembre de este año, la oficina del fiscal del Distrito de Los Ángeles confirmó que está revisando las nuevas pruebas y que si el juez acepta la solicitud, podría haber un nuevo juicio para ambos. Gente, la realidad es que desde el principio la evidencia de abuso fue abrumadora en este caso, pero lamentablemente el sistema no pudo hacer justicia. El mundo los trató como monstruos, pero ¿qué si los verdaderos monstruos de esta historia fueron sus padres? Amigos, se sabe que el abuso infantil deja cicatrices profundas en los niños, tanto físicas como emocionales, que muchas veces persisten durante toda su vida. Los estudios han demostrado una correlación alarmante entre los traumas infantiles y la violencia en la adultez. En un estudio llamado La incidencia del abuso infantil en asesinos en serie, los doctores expertos en neurocriminología Heather Mitchell y Michael Amott examinaron a 50 asesinos en serie y descubrieron que el 68% de ellos había experimentado algún tipo de maltrato o abuso durante su infancia. Y amigos, muchos otros estudios, como el de Journal of Interpersonal Violence, han confirmado estos mismos números. La historia de los hermanos Menéndez nos recuerda lo devastador que es el abuso infantil. Y es que, amigos, la violencia que se siembra en la infancia no desaparece con el tiempo. Se transforma y a menudo vuelve de manera aún más destructiva. Y si bien el abuso sufrido por estos jóvenes es innegable y desgarrador, la pregunta que muchos se hacen el día de hoy es si ese dolor justifica el asesinato. Amigos. Bueno, miren que en este caso se observó lo que estamos conversando, la relación que existe, la relación genética que existe y los patrones de conducta psicopática. Y adicionalmente está el caso de presunto abuso y cómo ese abuso pudo haber incitado a que los hermanos Menéndez tomaran la decisión de asesinar a sus padres. Entonces, eso es un ejemplo claro de lo que les había mencionado, perdón, y de la relación que existe principalmente en esas experiencias de abuso o esas situaciones de abuso que sufren los niños, algunos niños, y cómo esto al crecer, al no buscar la sanación, al no hablarlo, al no poder expresarlo, sino que al reprimirlo, se convierte en conductas violentas, en depresiones encubiertas, a veces situaciones en las que sienten tristeza y no saben por qué sienten tristeza. Hay muchas cosas que las personas reprimen porque les da temor hablarla o porque las bloquean, o a veces pasa que escuchan una canción y esa canción le da ganas de llorar y no sabe por qué. Eso está muy relacionado con esas situaciones de abuso. Entonces, ahí estamos observando la relación entre la genética, la psicopatía y la activación de esos genes por medio de situaciones desagradables e injustas como el abuso. Continuando con el tema, sistema nervioso, como otro aspecto biológico, encontramos el cerebro que regula las funciones como el lenguaje, la memoria, la toma de decisiones y el control de impulsos. El día de ayer, en la clase de ayer, hablamos sobre la incidencia de la memoria en los pensamientos, la construcción de los pensamientos positivos, la idea de relacionar una emoción positiva con un recuerdo hace que ese recuerdo se mantenga más en el tiempo, que teníamos dos caminos, o recordar los eventos traumáticos y asociarlos fuertemente, o empezar a crear recuerdos agradables, recuerdos bonitos, recuerdos que los hagan sentir bien. Y la idea es esa, continuar creando esos recuerdos agradables, porque en el momento en que experimentemos la tristeza, la depresión, nos sintamos mal, esos recuerdos nos van a servir para poder salir de ese lugar. El sistema límbico, emociones y motivación. Nuevamente, el sistema límbico se conecta con la memoria por medio de una estructura que se llama hipocampo, que es la que alberga la memoria o responsable de la memoria, y ahí es donde se van creando esos recuerdos. La corteza prefrontal, donde está todos los procesos como la planificación, el juicio, la autorregulación. Y también se encuentran los daños o alteraciones en estas áreas que impactan o cambian la conducta. Un ejemplo, una lesión frontal puede generar conductas desinhibidas. Neurotransmisores son los químicos que transmiten señales entre neuronas. Encontramos la dopamina, que es la relacionada con el placer, la motivación y adicciones. La serotonina regula el ánimo, el sueño y la agresividad. La noradrenalina,
está relacionada con la alerta, la atención y respuesta ante el estrés. GABA y glutamato, equilibrio entre calma y excitación. Hormonas, sustancias del sistema endocrino que afectan emociones y conductas. El cortisol relacionado con el estrés. A veces hay muchas posturas que mencionan que el estrés es malo. De hecho, el estrés en dosis moderadas puede hacer que nuestras competencias o nuestras habilidades incrementen sorprendentemente, ¿sí? El estrés controlado en dosis adecuadas. Si este estrés no supera nuestros recursos de afrontamiento o si lo supera un poco, eso va a hacer que nuestros recursos de afrontamiento vayan creciendo. Entonces, es una invitación a que nos retemos, ¿sí? Nos retemos a hacer cosas que nunca hayamos hecho, a practicar deportes o hacer actividades que nos reten, ya que de esa manera nos vamos armando de más recursos de afrontamiento, ¿sí? El estrés en dosis adecuadas nos va a permitir incrementar esos recursos de afrontamiento. Cuando el estrés impacta negativamente en el organismo, cuando el estrés es desbordado en exceso, cuando el estrés se mantiene mucho durante periodos extensos del tiempo, ahí es cuando empieza a impactar en nuestro sistema inmune, cuando empezamos a estar propensos a desarrollar algunas enfermedades. Incluso se ha encontrado la relación entre el estrés y el desarrollo de algunas enfermedades autoinmunes, ¿sí? Entonces es importante reflexionar en el hecho de que a veces nos estresamos con cosas que no nos debemos estresar. Por ejemplo, nos levantamos temprano para ir al trabajo y lastimosamente en la ruta en la que íbamos, en el bus en el que íbamos, nos accidentamos, nos chocamos y vamos a llegar tarde al trabajo. Les tengo dos opciones. Uno, nos estresamos. Dos, no nos estresamos, mantenemos la calma, notificamos, o sea, somos funcionales, estamos avisando lo que pasó. O en el primero que nos estresamos y nos bloqueamos. En el segundo, estamos procesando la situación y estamos actuando. En el primero nos bloqueamos. En cualquiera de las dos situaciones que ustedes sigan, el problema va a estar, ¿sí? Porque ya lo que pasó, pasó. El carro se chocó, el bus se chocó y vamos a llegar tarde. Entonces, de nosotros depende con cuál de los dos caminos escogemos. Recuerden el concepto que tocamos en la primera sesión de responsabilidad. Nosotros somos responsables y somos creadores de nuestro destino. Entonces, si nosotros somos los creadores, nosotros también debemos aprender a regular esos niveles de estrés. A veces nos ponemos creencias limitantes como es que yo no puedo manejar el estrés. Imagínense, si ustedes en su pensamiento ponen ese pensamiento o esa creencia limitante de no puedo manejar el estrés, su conducta va a ser muy probablemente coherente a ese pensamiento. Entonces, si no puedo controlar el estrés, entonces me bloqueo, me dan dolores de cabeza porque empezamos a hacer asociaciones. Ayer hablamos de el condicionamiento operante, cuando empezamos a hacer algunas relaciones, el condicionamiento clásico. Si recuerdan el ejemplo de los perros de Pavlov que salivaban con una campana, así mismo pasa en este caso. Si ustedes empiezan a decir que no pueden controlar el estrés, sus conductas van a ser coherentes con ese pensamiento y esa conducta va a impactar en las experiencias que ustedes tengan y en las emociones que ustedes experimenten. Y al final, esta experiencia y emociones van a impactar nuevamente en este pensamiento, reafirmándolo, ¿vale? Si hacemos el ejercicio totalmente contrario, que ahí es donde está la sanación, empezar a cambiar o modificar esas creencias, vamos a estar más cerca de vivir tranquilos, de vivir felices hasta cierto punto. Porque si viviéramos en un escenario 100% feliz, ¿qué sentido tendría? En parte es necesario pasar por esas situaciones complicadas, esas situaciones difíciles, para poder empezar a valorar esos momentos. Adicionalmente, todas esas experiencias nos enriquecen, nos permiten aprender, nos permiten crecer y al final somos testimonio para otras personas que también necesitan esa voz de aliento, esa voz de calma, esa voz de tranquilidad. Nuevamente les repito, la idea es que
con esta formación ustedes empiecen a tomar el rol de sanador y no esperemos pasivamente que llegue algo, llegue alguien a sanarnos. Tomemos el rol, empecemos a sanar, empecemos a mirar hacia adentro, a autoanalizarnos qué podemos mejorar por medio de la introspección, por medio de la metacognición. Y así poco a poco vamos a ir sintiéndonos mejor y podemos hacer sentir mejor a las personas que están con nosotros, a las personas que nos rodean. Continuando con las hormonas, está la adrenalina, activa la respuesta de lucha o huida. Testosterona asociada con agresividad y competitividad. Oxitocina favorece el apego, la empatía y conductas sociales. Estado fisiológico del organismo, como el hambre, el sueño, el cansancio, el dolor o enfermedad, cambian nuestra forma de actuar. Ejemplo, la falta de sueño afecta la memoria y aumenta la irritabilidad. Entonces, si vamos a tener una conversación un poco tensa con alguien, o si nosotros queremos hacer el ejercicio de introspección con nosotros mismos, tenemos que tener en cuenta cómo nos sentimos fisiológicamente, porque eso también va a impactar. El hecho de no tener presente estos aspectos fisiológicos también van a impactar en la forma en que trabajamos, en la forma en que nos relacionamos con las demás personas. Y a veces decimos, no sé, me siento como disgustado, como irritable. Y a veces otras personas reciben esa irritabilidad que tú tienes, que a veces no saben ni por qué, y la descargas contra esa persona. Y a veces la causa es porque no estás durmiendo bien, un ejemplo. Entonces, el ser consciente de qué aspectos debes mejorar a nivel fisiológico también te va a permitir sanar, te va a permitir tener una mayor comprensión del por qué te sientes como te sientes y no vas a impactar en la otra persona de manera negativa. Lo hablamos también en la clase anterior. Esas creencias que nosotros tenemos y ponemos en la otra persona también tienen un impacto. Entonces, por eso hay que empezar a sembrar profecías autocumplidas, positivas y creencias sanadoras y creencias protectoras en la otra persona. Continuamos. Maduración y desarrollo. La edad influye en la capacidad de autocontrol, aprendizaje y adaptación. Un niño y un adolescente y un adulto mayor mostrarán conductas distintas en parte por la maduración biológica de su sistema nervioso. ¿Vale? Entonces hay que tener en cuenta eso al momento de relacionarnos con otras personas. Cuando tenemos en cuenta que nuestro nivel de desarrollo es diferente según la persona con la que nos relacionemos, por ejemplo, en su edad, somos un poco más tolerantes con ellos. Por ejemplo, nuestros padres. Nuestros padres, conforme mayor sean, más desinhibidos son. Entonces, es un ejercicio de tolerancia. Es un ejercicio de aprender a comprender que nuestros padres ya están llegando a una edad cual el lóbulo frontal ya no está funcionando de la misma manera. Nuestro lóbulo frontal prácticamente es el que nos mantiene ahí orientados, prudentes, y eso influye. Entonces, a veces discutimos con nuestros padres porque nuestro padre dijo algo imprudente. Son situaciones que hay que aprender a sobrellevar, no tomarlo personal. A veces lo tomamos personal y eso nos afecta. Entonces, eso es una forma también de sanar, comprender este aspecto de maduración en las personas con las que nos desarrollamos, con las personas con las que conversamos, las personas con las que nos relacionamos. Vamos a ver este video. Dice, ¿cómo me sentí cuando mi bro dijo, nadie puede ser tú? Recuerda eso, todas las derrotas que tomaste con una sonrisa los habrían roto. Todas las derrotas que tomaste con una sonrisa los habrían roto. Entonces hay una creencia, hay un pensamiento y hay unas conductas que miren la perspectiva. Estamos hablando de derrotas. Normalmente las derrotas las asociamos con emociones, sentimientos, situaciones negativas. Pero mira cómo esa creencia modificada va a desencadenar una respuesta positiva. Y esa es la idea. Si empezamos a ver esas situaciones como situaciones que tenían que pasar, como situaciones de aprendizaje,
como situaciones de crecimiento. Tu vida cambia. Eso es sanar. Eso es sanación. Y eso es lo que yo quiero que ustedes, ese ejercicio es el que yo quiero que ustedes hagan, ese ejercicio es el que yo quiero que ustedes se sienten, utilicen el diálogo interno, conversen con ustedes mismos y lleguen a esos puntos que quizás no han compartido con otra persona, pero que pueden compartir con ustedes mismos. Sean su mejor amigo. A veces esperamos que ese mejor amigo esté ahí con nosotros siempre y lastimosamente no se puede por X o Y situación. Entonces sean su mejor amigo. Critíquense cuando sea necesario criticarse constructivamente. Por ejemplo, debería ser más ordenado. Debería ser más ordenado. Voy a empezar a hacer, armamos un plan. Cuando armamos el plan, ahí vamos progresando. Ya no voy a decir cuando me pregunten, porque esa es otra situación. Cuando me preguntan en una entrevista, ¿cuál es tu aspecto a mejorar? Es que yo soy desordenado. Mm, Yo me encuentro trabajando en ser más ordenado de lo que soy. Parecen iguales, pero son casos totalmente diferentes. En una, me estoy condenando a decir que soy desordenado. En la otra, estoy aceptando de que puedo ser mejor a nivel de orden. Continuamos con los conceptos, factores psicológicos. Los factores psicológicos son aquellos aspectos internos del individuo que influyen en su comportamiento, pensamientos, sentimientos y bienestar. Estos factores pueden ser cognitivos, emocionales o conductuales y juegan un papel importante en la vida diaria de las personas, incluyendo su salud, relaciones y toma de decisiones. Entonces, importante los factores psicológicos. Es hablando de la motivación, es la fuerza interna que impulsa a actuar. Puede ser intrínseca, nace del interés propio como estudiar por gusto, o extrínseca por recompensas externas como dinero o reconocimiento. Lo habíamos conversado también anteriormente. Hay que aprender a trabajar en esos deseos que tengamos, en esas metas que tengamos, más por motivación intrínseca que por motivación extrínseca. ¿Por qué? Recordando lo mencionado en la clase anterior, con la extrínseca, es chévere que nuestro compañero nos diga, Anthony, estás haciendo la capacitación excelente, deberías seguir haciéndolo. Se siente bien, se siente motiva, pero si dependemos solamente de la extrínseca, uno, la extrínseca no es sostenible, no se sostiene en el tiempo, uno, y dos, no las vamos a poder recibir todo el tiempo. Y tres, es posible que esa motivación extrínseca o ese comentario sea negativo, o sea, por mejorar. Entonces, si me dedico solamente a recibir la motivación extrínseca o mi disciplina o mi cumplimiento de deseo depende solamente de ella, muy difícilmente vamos a continuar orientando nuestra voluntad, otro concepto, nuestra voluntad hacia ese cumplimiento de ese deseo. Y muy probablemente abandonemos. Ahí está la respuesta de por qué iniciamos algo y lo abandonamos, de por qué sentimos que nos hace falta disciplina. A veces hace falta ser conscientes de qué es lo que está pasando dentro de nosotros, qué nos está faltando. Motivación intrínseca puede ser. La motivación intrínseca te la puedes dar en cualquier momento. Tú mismo lo hice bien, vamos para adelante, fallé en esto, pero puedo mejorar. Ustedes mismos, en cualquier momento 24/7. Depende de ustedes. Y depende de qué diálogo se dan ustedes a ustedes mismos. Si su diálogo es positivo, esa motivación va a estar por los cielos y créame que eso va a acercarlos más al cumplimiento de esa meta o ese sueño o ese deseo y los acerca a la sanación. Cuando ustedes empiezan a ser conscientes de muchas cosas, comprenden incluso algo que es prácticamente un axioma.
No podemos controlar todo. No podemos controlar todo. Aquel que desea controlar todo se frustra. Las personas que tienden a tener rasgos de personalidad obsesiva tienden a ser muy controladores, administradores, contadores, ingenieros, tienden a tener esos rasgos. ¿Por qué? Porque su labor lo requiere, muy precisos, pero tienden a desarrollar esa dificultad cuando se chocan con la vida. No digo que solamente esas profesiones, es solo un ejemplo. A todos nos puede pasar. A todos nos puede pasar. Sin embargo, cuando aceptamos o modificamos esa creencia de que soy bueno si controlo todas las situaciones, soy bueno, sigo siendo bueno, aunque no pueda controlar esa situación. ¿Ven? Eso es sanación. Eso es lo que quiero que ustedes hagan. Miren hacia adentro. De hecho, vamos a hacer un ejercicio más adelante para empezar a identificar esas creencias. Y vamos a hacer micrófono abierto para poder dialogar respecto a esas creencias y cómo las podemos modificar. Continuando acá, el ejemplo, una persona se ejercita porque quiere sentirse saludable, intrínseca, o porque quiere ganar una competencia, extrínseca. Ahí están los dos ejemplos. Factores psicológicos, emociones, son estados afectivos que influyen en cómo actuamos. La alegría, el miedo, la tristeza, la ira o la sorpresa condicionan la conducta inmediata. Lo que quiere decir que si yo, por ejemplo, voy caminando y yo le tengo miedo a los perritos negros chiquiticos, pincher, y yo voy caminando y veo un perrito negrito chiquitico, pincher, yo voy a experimentar sentimientos negativos, miedo, me sorprendo y muy probablemente voy a huir, ¿vale? Entonces ahí estamos observando cómo algunos estímulos van a condicionar nuestra conducta. En la conversación, durante la aplicación de la fórmula, vamos a ser conscientes de por qué yo hice esa asociación. ¿Por qué hice esa asociación? ¿Por qué lo asocié con miedo? ¿Por qué lo asocié con tristeza, con ira, con alegría? ¿Qué pasó? Empezamos a tocar esas fibras. Ustedes pueden empezar a tocar esas fibras también, ustedes mismos. Y poco a poco van llegando esa respuesta. Poco a poco van sanando. Recuerden que cuando llevamos al reino de la palabra todo eso que está en el plano inconsciente, tenemos mayor probabilidad de alcanzar la sanación. Seguimos acá. Ejemplo, alguien asustado puede huir sin pensar, mientras que la alegría motiva a socializar. Bueno, ahí está el ejemplo. Percepción. La manera en que interpretamos el mundo afecta la conducta. Dos personas pueden ver la misma situación de forma distinta y reaccionar diferente. Totalmente de acuerdo. Un jefe puede ver un comentario como crítica constructiva, otro lo puede ver como un ataque personal. ¿De quién depende? De la persona. ¿De quién depende? De ustedes. Si ustedes van por el mundo tomando todos los comentarios como algo personal, vamos a vivir con el estrés. Primero el estrés. La respuesta fisiológica, el estrés disparado, el cortisol disparado, las defensas bajas. Entonces, por eso es que nos enfermamos más. Entonces, venimos, nos enfermamos más, nos sentimos tristes, desmotivados, depresivos, apáticos. Miren cómo todo se encadena. En cambio, si lo vemos de manera constructiva, cómo todo eso desaparece. ¿Ven? Es la perspectiva o la percepción que tenemos de las situaciones lo que nos va a permitir acercarnos más a la sanación o alejarnos de ella. Aprendizaje y experiencia. Las conductas se aprenden mediante condicionamiento, imitación o ensayo-error. Las experiencias positivas o negativas moldean respuestas futuras. Ejemplo, si tocar un perro antes dio miedo porque ladró,
la próxima vez la persona puede evitar acercarse. Entonces, ahí está el ejercicio de ser conscientes. Hay situaciones, por ejemplo, hay veces que la persona reconoce por qué lo está haciendo, pero hay casos más arraigados o más fuertes en donde la persona bloqueó la situación y no se acercó. No se acercó y no sabe por qué no se acercó. Peor todavía. Entonces ya eso en orientaciones es que se puede llevar a la respuesta o en terapias psicológicas. Seguimos acá. Memoria y pensamiento, la capacidad de recordar situaciones pasadas, guía decisiones presentes. El pensamiento crítico y la resolución de problemas determinan la conducta en contextos nuevos. La personalidad, conjuntos de rasgos estables, extroversión, introversión, apertura, responsabilidad, entre otros, influyen en la manera habitual de comportarse frente a diferentes situaciones. O sea, nuestra personalidad también incide en la sanación. Hay personalidades que tienden a ser desconfiadas. Como son desconfiados, están más propensos a desarrollar creencias limitantes. Por ejemplo, un ejemplo, que ellos también tienen suspicacia, tipo de personalidad paranoide. La persona siente que otras personas hablan de él, que tiene malas intenciones. Entonces, imagínense, llega a un lugar la persona y encuentra un grupo de personas riéndose. Y ahí viene la creencia limitante o la idea irracional de se están riendo de mí. Imagínense. Y a veces pasa, a veces pasa. Entonces, a veces es mejor, incluso es hasta mejor preguntar, o es hasta mejor darse la oportunidad de esperar, observar, o simplemente rechazar. No es conmigo. Con esas conductas se va acercando a la sanación. Vamos a ver este video. No sé ni qué estoy haciendo. Camina hacia el futuro. Pero esto es demasiado Creencia y avanzado conducta para mí. sanadora. Camina hacia el futuro. Y si no sé arreglar esto, ¿qué hacemos entonces? Camina hacia el futuro. ¿Por qué repites eso? Y no digas solo camina hacia el futuro. Es el lema de mi papá. ¿Por qué su lema es camina hacia el futuro? Es lo que él hace. ¿Ahora a qué te refieres? Lo lamento, de veras lo siento. ¡Así se falla! ¡Y fue grandiosa! ¡Excepcional! ¡Extraordinaria! Del fracaso se aprende. Del éxito, no mucho. Si en cada fracaso me rindiera, no habría creado mi cañón de albóndigas. Ni yo mis pantalones a prueba de fuego. Hay que celebrar todos con Luis su magnífico fracaso para que lo guíe al éxito en el futuro. Oye, lamento que tu vida no resultara bien, pero no me culpes, tú fuiste quien la arruinó. Te enfocaste en lo malo, cuando solo tenías que dejar ir el pasado y caminar hacia el futuro. En el video, miren que nos muestra unas creencias limitantes, que no puedo, y es una película animada de niños, para niños. No puedo, esto es muy difícil, y si me equivoco, mientras el otro niño que está con él le dice, camina hacia el futuro. O sea, ya el niño que está al lado de él tiene una profecía autocumplida que se la dio su papá. Ese es el lema de mi padre. Ese es el lema de mi padre. Y esa profecía autocumplida tuvo tanto impacto en ese niño que él le dice, camina hacia el futuro, confiando en que si el otro niño continúa en su proyecto, no rindiéndose, manteniendo otras conductas, encontrando otras formas de hacer las cosas, confiando en el proceso, va a lograr su objetivo. Y así pasa. ¿Cuántas veces nos negativizamos frente a un nuevo proceso, frente a una nueva actividad y decimos de entrada, no puedo, no voy a poder, esto me va a quedar grande? Ya no estamos nosotros mismos poniendo creencias limitantes, pensamientos negativos. Incluso a veces damos paso a las ideas intrusivas, otro concepto que trabajamos en la primera sesión. Y créanme que si tenemos esa mentalidad, no lo vamos a poder alcanzar. Y a veces cargamos todas esas profecías autocumplidas o todas esas creencias limitantes de quienes, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tíos, de esos primeros contactos que tuvimos cuando éramos menores. Recordemos la teoría de Albert Bandura del modelado.
Los niños absorben conductas y creencias. Aunque el modelo de Albert habla sobre las conductas, vamos a agregarle las creencias también. El niño repite y a veces no comprende, pero repite y aprende. Y luego que repite, aprende, enseña. Y a veces no sabe por qué. ¿Por qué haces eso? Porque lo vi donde mi papá. ¿Y eso qué significa? No sé. Y así crecemos. Y vamos cargando todo eso con nosotros. Por eso hay que empezar a establecer conductas sanadoras para empezar a cortar eso, para que sus futuras generaciones no sigan repitiendo ese tipo de patrones, para que empiecen a tener conductas sanadoras, empiecen a tener creencias sanadoras y para que ayuden a sanar a otras personas, como lo hizo el chico de cabellito negro con el rubio. Él puso en él una creencia sanadora, una profecía autocumplida, positiva. Y miren que al final están todos reunidos, todos los científicos, y estaban celebrando el fracaso del niño. Y el niño se sorprendió. Y esa es la idea. Ese es el ejercicio. Hacer ese cambio conductual, ese cambio de creencia y alcanzar la sanación. Miren que al final el niño alcanza la sanación cuando hace el proceso reflexivo con el señor que sale al final de Bigotico. Solamente no me culpes por lo que está pasando. Eso es importante. No me culpes. Cuando usted tiene esa capacidad, lo habíamos hablado también anteriormente, esa capacidad de decirle a otra persona, eso no es mi culpa. No me hagas culpable de eso del cual tú eres responsable. Importante, a veces cargamos con culpas que no son nuestra culpa y eso pesa. Acordemos el ejercicio de la clase anterior. Hay que soltar el vaso, porque si sostenemos el vaso durante mucho tiempo, se nos entumece todo. Y el vaso ya no pesa lo mismo, pesa mucho más. Hay que aprender a soltar esas culpas que no son nuestra culpa. Y al final el niño le dice al Señor, solamente tenías que soltar el pasado y caminar hacia el futuro. O sea, él mismo entendió lo que le había dicho el amigo. O sea que nosotros también podemos hacerlo. Seguimos. Actitudes, creencias y valores, lo que creemos verdadero o importante guía nuestra conducta. Lo hemos venido hablando. Formación de creencias. Si alguno valora la honestidad, evitará mentir si le trae beneficios. Nivel de autoestima y autoconcepto, la percepción que tenemos de nosotros mismos condiciona cómo actuamos. Si yo me siento bien conmigo mismo, cuando yo salga a la calle me voy a sentir tranquilo conmigo mismo. Si yo no me siento bien conmigo mismo, cuando vaya a la calle voy a caminar ansioso y temeroso de que alguien llegue donde mí a criticarme, a decirme me veo mal, a decirme ¿qué haces aquí? Mejor vete para tu casa. Sí, a veces son esos temores que nosotros mismos sembramos en nosotros. Entonces es importante eso. Ejemplo, una persona con autoestima se atreve a hablar en público. Una persona con baja autoestima prefiere evitarlo por temor a que se burlen, por temor a que lo rechacen, a que no lo escuchen, entre otras cosas o aspectos. Factores sociales y culturales. Estamos hablando ya de las normas, los roles, presión de grupo y las costumbres. Los factores sociales y culturales son elementos clave que influyen en el comportamiento humano, las interacciones sociales y la forma en que las personas perciben y responden a su entorno. Estos factores abarcan una amplia gama de aspectos, incluyendo normas sociales, valores culturales, creencias religiosas, costumbre, idioma, educación, estructuras familiares, clases sociales y entre otras. Hablemos de las reglas explícitas o implícitas que indican lo que está bien o mal en un grupo. Ejemplo, hacer fila en un banco, no gritar en una biblioteca. A veces estas reglas también condicionan nuestras respuestas. A veces ser muy estrictos también puede afectarnos. A veces ser muy estrictos con nosotros mismos nos puede hacer experimentar ansiedad. De hecho, una de las competencias más exigidas a nivel laboral es la adaptación. La adaptación
Incluso ya estamos empezando a hablar de que una persona es inteligente, hablando en términos de inteligencia, si tiene la capacidad de poder adaptar todos esos conocimientos que tiene o todas esas experiencias que ha tenido para poder resolver cualquier dificultad que se le presente. Hasta en ese punto está impactando la adaptación. Entonces, si somos muy estrictos con nosotros mismos, vamos a experimentar frustración, vamos a experimentar ansiedad. Entonces, la idea es que vayamos flexibilizándonos un poco, porque a veces eso también influye en la sanación. Personas muy estrictas, personas que quieren controlar todo nuevamente, van a tener dificultades con la sanación, van a vivir inconformes. Tienen un carro, por ejemplo, y se montan molestos porque no tienen el último carro, el carro de último modelo. Mientras que afuera hay una persona que va en bicicleta contenta. Y esa persona en bicicleta, me acordé de un video, desearía tener el carro. Y ahí viene la cadena. Y el que va caminando desearía tener la bicicleta. Y el que está en silla de ruedas desearía poder caminar. Y el que está en cama desearía al menos estar en silla de ruedas. Y así. Y así viene, así sigue la cadena. Entonces, un ejercicio de que la sanación se encuentra también cuando tenemos esa capacidad de poder ser conscientes de todas las bendiciones que tenemos, de todas las cosas que a veces por habituación, otro concepto, le perdemos el interés, le perdemos la connotación de grandeza, de importancia, ¿sí? Nos habituamos tanto a recibir, porque a veces pasa, nos habituamos tanto a recibir que se nos olvida agradecer. Agradecer porque tenemos a nuestros padres vivos, los que tienen a sus padres vivos, a sus tíos vivos, a sus abuelos vivos. A veces omitimos el poder tener esa oportunidad de darle un abrazo a su abuelo, a su abuela. Lo obviamos. Entonces, la idea es que por medio de esta capacitación empecemos a ser conscientes de todo eso. Y ahí se va encontrando la sanación, poco a poco. Factores sociales y culturales, roles sociales, papeles que asumimos en el lugar que ocupamos en la sociedad, hijo, estudiante, trabajador, jefe, amigo. Ejemplo, un médico se comporta diferente en el hospital que en una reunión familiar. Vamos a ver este video. Este es un video de creencias y conductas sanadoras. Este es un video de la película Patch Adams de Robin Williams. Este es el actor del que les conversé el día de ayer y quería traerles un fragmento de una de sus películas para que ustedes vean lo que les mencioné. Ser una persona que proyectaba tantas cosas positivas que lastimosamente tenía una enfermedad que también le influyó en que desarrollara depresión y al final terminara él con su vida. Pero igual vamos a mostrar. That's what I do. But you suck at it. You don't even look at people when they're talking to people. Questions? Any osteomyelitis? None apparent, although not definitive. Treatment? Stabilize the blood sugar. Consider antibiotics. Possibly Pasa mucho, principalmente también en las profesiones de medicina. No los juzgo, comprendo que a veces hay ciertas características del sistema que quizás hace que se pierda este tema de humanizar el servicio, pero les traigo este ejemplo. Él dice, quiero ayudar a la gente. El otro señor le responde, eso es lo que yo hago, pero lo haces mal. Ahí viene la confrontación de creencias. ¿Sí? Y miren cómo al final todos los médicos empiezan a hacer preguntas sobre el tema, cómo está con respecto a la condición del paciente, y él le pregunta, ¿cómo es tu nombre? La paciente toda asustada, ¿sí? Y él humaniza. ¿Por qué? Por la creencia que tiene. Y por medio de esa creencia emitió una conducta, y esa conducta ayudó también a que esa persona se sintiera incluida. ¿Ven cómo por medio de una creencia, por medio de una conducta, podemos impactar en las personas? Podemos ayudarlas a sanar también. Seguimos acá, factores sociales y culturales, grupos de referencia, la influencia de amigos, compañeros o colectivos sobre la conducta.
Un adolescente puede empezar a fumar para encajar en su grupo de amigos. Entonces, vemos como también estos aspectos, estos grupos de referencia, también pueden modificar consciente o inconscientemente las conductas que ejercemos. Quizás esta persona o este adolescente no fumaba, pero para poder encajar en ese grupo empezó a fumar y no dimensiona las consecuencias. A veces esa experiencia ni siquiera es una experiencia que le está generando un significado como tal a él, sino que simplemente en automático la aceptó para estar ahí. Pero cuando tú aceptas en automático algunas creencias que no son tus creencias, tú te sientes raro. Tú te sientes que tú no eres tú y en algún momento las abandonas y sigues con tus creencias. Un ejercicio bastante interesante. Entonces es un ejercicio que debemos hacer cada vez que identificamos que tenemos unas conductas negativas, unas creencias limitantes, unas creencias destructivas y que hay que reemplazar por creencias sanadoras. La familia, el primer agente socializador, moldea valores, hábitos, lenguajes, formas de relacionarse, creencias limitantes, creencias constructivas, creencias destructivas, profecías autocumplidas, positivas, profecías autocumplidas negativas. Ustedes son responsables de su proceso, ¿sí? Ya todos mayores de edad son responsables de echarle la culpa a mamá y a papá porque me maltrató cuando era pequeño o porque no me dio todas las cosas que yo quería o porque no me pagó mi universidad o porque no me pagó la especialización o porque esto, lo otro, lo otro, lo otro. Y estamos en una posición de víctima que al final no nos permite ser conscientes de que en el momento presente podemos alcanzar todo lo que nos propongamos. Tenemos acceso a la información por medio del Internet, oportunidad que quizás muchos de nuestros padres no tuvieron. Y si la tuvieron, no la tuvieron de la misma manera. Actualmente las bases de datos cada vez más van incrementando. O sea, es mayor la información a la que podemos acceder. Pero ¿qué pasa? Si tenemos la posición de víctima, nos vamos a quedar ahí estancados. Y le vamos a seguir culpando a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestra tía, a nuestros tíos, a nuestro primo, al perro, a cualquier ente externo. Pero cuando aceptamos que quizás ellos quizás no actuaron de la mejor manera, pero era la manera en que ellos aprendieron. Y ahí vienen las creencias generacionales nuevamente. ¿Ven? El perdón. El perdón. Concepto importante. A veces no necesitamos ni siquiera que de esa persona, de nuestros padres, por ejemplo, salga esa palabra de hijo, perdóname, hija, perdóname. No es necesario. A veces tú debes hacer ese ejercicio. Te perdono, Padre, por esto y esto. Te perdono, mamá, por esto. Es más, ni siquiera tiene necesidad de decírselo. Tú solo, verbalízalo. Escríbelo si quieres también. Llévalo al reino de la palabra, escríbelo. Libérate. Cuando no perdonas, cargas con eso, con esos sentimientos negativos, con todo eso que te hace sentir mal. Perdónalos. Nadie les enseñó a ser padres. Y sin embargo, créeme que trataron de hacer lo mejor posible para que tú estuvieras bien, para que nunca te faltara comida, para que tuvieras un techo. Y ellos también necesitan sanar. Ayúdalos a sanar. Ayúdalos a que puedan ser conscientes de aquellas cosas que quizás le están impactando. Ayúdalos. Tú estás absorbiendo, tú estás teniendo conocimiento o llegando a un conocimiento que quizás muchas personas no han llegado. Porque esto que está acá quizás está en internet, ¿sí? Pero la fórmula
Si ustedes la buscan en internet, no la encuentran en ninguna parte. Esta fórmula integra muchos enfoques de la psicología, algunos enfoques del coaching, complementándolos todos, nace la fórmula. Entonces, ustedes tienen una fórmula de primera mano y que es exitosa porque ha tenido mucho éxito. Mira, les comparto un caso de éxito conversando en una orientación psicológica con un chico que llega y el chico se le sentía una actitud así pesada, bastante serio. Nos sentamos, empezamos a conversar. Importante la conversación, temas básicos, bueno, ¿cómo es tu nombre? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Qué te gusta ver? ¿Te gusta el fútbol? ¿Qué posición te gusta? ¿Juegas fútbol? ¿Cuándo juegas? Ta. Cuéntame qué te hace sentir mal, qué te inquieta. Doctor, yo vengo acá porque eh, me siento mal porque estoy fumando mucho cigarrillo, estoy tomando todos los fines de semana y adicionalmente también consumo otro tipo de drogas. Empezamos a dialogar. ¿Por qué lo haces? Doctor, es que me gusta. Me gusta. Vale, vamos a hacer un ejercicio y tú quieres dejar de fumar, ¿cierto? Porque vienes acá y quieres dejar de fumar. Entonces, el motivo era dejar de fumar, dejar esas conductas. Yo le expliqué, bueno, mira, vamos a trabajar con esto. Le expliqué el triángulo de modificación conductual que ya se los mostré anteriormente en otras sesiones, pensamiento, conducta, emociones y experiencias. Bueno, tu creencia ahora mismo es, quiero dejar de fumar. Yo le expliqué, vamos a ponerlo. Tu conducta evidentemente debe ser dejar de fumar, ¿cierto? Dejar de tomar, dejar de fumar, dejar de consumir los demás alucinógenos. Que no consumía pues alucinógenos como cocaína, heroína, o sea, no. Era otro tipo que no era tan adictivo, pero estaba empezando, pero llegó a tiempo. Y la experiencia, ahí llegamos a la experiencia. La experiencia me la vas a contar tú en la próxima sesión. Empezamos a tener inicialmente sesiones semanales. Yo le dije, vamos a hacer lo siguiente, te voy a regalar un calendario y con ese calendario tú vas a empezar a poner, si fumas cigarrillo, vas a poner una C y vas a poner cuántos cigarrillos te fumaste. Si tomas cerveza, vamos a poner ser y vas a poner cuántas cervezas te tomaste, perdón. Ya, Lady, ya en un momento te muestro cuál es el triángulo de modificación conductual. Claro que sí. Le ponía la ser, cuántas cervezas te tomaste, y la M, cuánto de eso otro también te fumaste. Empezamos el ejercicio. Bueno, ¿y cómo vamos a hacer el ejercicio, doctor? Yo, bueno, mira, ahora, primero ya no me va a decir doctor, me va a decir Anthony en adelante. Vas a decirme Anthony y diariamente vamos a hacer el ejercicio. Cada vez que fumes, que tomes o que fumes lo otro, vamos a ponerlo ahí, en números, en cantidades. Él lo empezó a hacer. Tum, 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 tum. Cuando llegó a la siguiente semana, sorpresa, vea, tengo las manos frías. El compañero me ha dicho, hola Anthony, ¿cómo estás? Vamos a llamarlo Carlos. Hola Carlos, ¿cómo te ha ido? Bien, muéstrame el calendario. Saca el calendario. Día 1, 0. Día 2, 0. Día 3, 0. Día 6, que fue sábado. Anthony jugó el Junior. Me tomé una cerveza, y me fumé un cigarrillo, 1. Domingo, 0. Lunes, día de la sesión semanal, 0. O sea, esta persona que venía, no les dije la cantidad que fumaba, de cigarrillos que fumaba casi 120 cigarrillos por semana. Tomaba cerveza hasta emborracharte, no imagino cuántas cajas de cerveza se tomaba. Y adicionalmente, cada vez que hacía estas prácticas, estas conductas, también fumaba lo otro. Y luego, también tenía otras conductas asociadas como despilfarrar dinero, conductas agresivas con su familia. Pero él usó su voluntad y en una semana solamente tomó y fumó. Tomó una cerveza y se fumó un cigarrillo.
Entonces, miren cómo esta persona, a través de la aplicación de la fórmula, siendo consciente de su proceso, pudo pasar de 120 cigarrillos a uno en una semana. Ahora, recordemos algo, el proceso no es lineal creciente positivo. ¿Qué quiere decir? Que es posible que en algún momento haya recaídas, pero que es importante que activemos la conciencia. En otra sesión, para no alargarnos mucho, en otra sesión, Carlos me dice, Anthony, fallé. Cuéntame, ¿por qué consideras que fallaste? Anthony, fallé porque fumé de lo otro. Ok, cuéntame cómo fue la experiencia. No, lo que pasa es que llegó un amigo, que él era de esos amigos con los que fumábamos eso, y él me dio y yo, bueno, me fumé un plug. O sea, un plug es, aspiro una vez y listo. Pero me iba a ofrecer otro y le dije no. Me dijo él, no. Yo le dije que no, porque ahí estaba mi hermanito y estaba mi papá. Y yo no quería que ellos sintieran el olor. Él fumó, sí, fumó el otro, pero se hizo consciente de que su libertad, otro concepto que tocamos, de que su libertad termina hasta donde inicia la libertad de la otra persona. Maravilloso, maravilloso. Esos son avances que se van teniendo en la orientación psicológica y son muestra de que la fórmula funciona y de que a pesar de que estemos en unas situaciones difíciles, porque esta persona, entre otras cosas, al final, conversando un poco más, las había hablado anteriormente en otros módulos del iceberg. En el iceberg encontramos las causas externas, pero él llega a la sesión porque quería dejar de fumar y quería dejar de tomar y de fumar lo otro. Esa era su causa, su motivo. Pero por debajo estaba lo real. Sorpresa, había desarrollado una depresión encubierta porque había perdido a su mamá y se sentía culpable por la muerte de ella. Se sentía culpable porque nunca le dijo te amo. Se sentía culpable porque no la abrazó, porque no le dio las gracias por todas aquellas cosas que le dio. Se sentía culpable. Hicimos un ejercicio en donde él llevó al reino de la palabra todas aquellas cosas que le hubiera gustado decirlas. Las leyó y eso fue un ejercicio liberador para él. Llegamos al punto. Interesante el punto de que empezamos sesiones semanales, luego eran sesiones quincenales, luego eran sesiones mensuales y luego ya Carlos me dijo, Anthony, creo que me siento mejor. Yo te aviso cuando nos veamos la próxima sesión. Y esa sesión nunca llegó. Para mí fue maravilloso, porque eso no lo hago por dinero, lo hago por vocación. Y me agradó mucho que esa persona sanara. Y el papá a veces me llama, ¿no? Mi hijo ya está mejor, lo tengo al mando de uno de mis negocios. Entonces son experiencias sanadoras, experiencias que te llenan y la idea es que ustedes también sean sanadores por medio de esta técnica, por medio de esta fórmula. Seguimos acá. A ver. La cultura, conjuntos de creencias, costumbres, tradiciones, símbolos compartidos, influyen en la forma de vestir, hablar, celebrar, alimentarse y hasta expresar emociones. En algunas culturas mirar a los ojos es respeto, en otras es falta de respeto. Por tanto, la cultura, instituciones, escuelas, religión, gobierno, empresas, medios de comunicación, promueven normas y expectativas que regulan la conducta. Ejemplo, la escuela enseña disciplina y respeto a horarios. Clase social y contexto económico. Las oportunidades, recursos y limitaciones influyen en decisiones y comportamientos. El acceso o no a educación condiciona las aspiraciones profesionales. El acceso o no a la educación condiciona las aspiraciones profesionales. Sí, puede ser un buen ejemplo, pero hay personas también que salen de la caja. Entonces es importante también como tener unas creencias bien consolidadas. Hay personas que pueden ver esta creencia y hay personas que pueden decir, no, pero es que yo no estudié nada y soy millonario. Por eso es importante tener creencias positivas bien establecidas, creencias sanadoras, creencias protectoras. Apenas nos encontremos con una barrera, poder saltarla, poder superarlas.
Medios de comunicación y redes sociales modelan comportamientos, estilos de vida, hasta valores. Ejemplo, modas virales de TikTok que llevan a miles de jóvenes a imitar conductas. A veces repetimos y a veces ni sabemos qué estamos haciendo. Hay un concepto de psicología comunitaria que es la más irreflexiva. Se encuentra mucho en las barras bravas, por ejemplo, o en las protestas. Apenas una persona empieza a tirar la primera piedra, otras personas empiezan a tirar piedras. Y les preguntas, ¿por qué tiras piedras? Y ellos dicen, yo no sé por qué tiro piedra, pero yo veo que todo el mundo está tirando piedra y yo también voy a tirar piedra. ¿Vale? Entonces es importante siempre ser conscientes y reflexivos de todas las conductas que imitamos, aunque recibamos influencias de lo externo. Vamos a ver este video, creencias, conductas sanadoras. Creencia, así es la verdadera amistad. ¿Cierto? ¿Qué nos dice el video? Rodéate de personas. Rodéate de quienes entienden que la verdadera amistad no compite, acompaña. Tremenda creencia, ¿cierto? Rodéate de quienes entiendan que la verdadera amistad no compite, acompaña. Y mire, qué bonito. Todos los amigos contentos y diciendo, denle la pelota a mi amigo, que él la quiere. Entonces es importante ese círculo que ustedes tengan de apoyo, porque cuando estamos abajo, son esas personas los que nos ayudan y nos catapultan a salir. Importante esa red de apoyo. Entonces evaluemos con quiénes nos estamos rodeando, porque a veces ellos nos van a ayudar a sanar también, o nos van a ayudar a seguir teniendo conductas destructivas. Entonces importante hacer ese ejercicio de introspección, mirar hacia adentro, autoanalizar con quiénes nos estamos rodeando, porque sí influye. Para finalizar, voy a hablar un poco, no voy a profundizar, pero sí les voy a hablar un poco sobre el manejo y la modificación de las conductas. Ya aquí, este módulo ya ingresaría a aquellas personas que compren la formación completa. Recuerden, la Corporación Internacional Líderes de Latinoamérica tiene precios competitivos y puede incluso certificarse por medio de una universidad con la que también trabajamos. Entonces, recuerden que tendrán acceso a distintos materiales de apoyo, tendrán asesorías uno a uno conmigo y pondremos en práctica esta fórmula. Manejo y modificación de conductas, teorías del aprendizaje de la conducta, condicionamiento clásico, Pavlov. El perro que saliva al escuchar la campana, ese fue el experimento de Pavlov. Él llamaba a los perros a comer, los perros salían y cuando estaban comiendo les ponía a sonar la campana. La campana era un estímulo neutro, pero poco a poco lo fue condicionando a los perros de tal manera de que cuando Pavlov sonaba la campana, los perros empezaban a salivar. ¿Por qué? Porque a la campana asociaron la campana con comida y ellos empezaron a salivar. Condicionamiento clásico. Condicionamiento operante, Skinner, reforzadores y castigos. Vamos a profundizar posteriormente sobre el condicionamiento operante, cómo aprendemos y nos va a ayudar a sanar también. Aprendizaje social, bandura, imitación de modelos, el niño que copia a sus padres, formas de sanación exitosas, creencias protectoras exitosas. Todo lo podemos absorber, todo lo podemos modificar, si se puede. Y el enfoque o la teoría de aprendizaje cognitivo-conductual, pensamientos que influyen en emociones y acciones. Entonces, el triángulo de modificación conductual tiene un enfoque cognitivo-conductual y tiene una base conceptual adicional del enfoque humanista existencial, apoyado en todos los conceptos que hemos venido trabajando. Entonces, estamos viendo la experiencia de una manera holística. No es solamente decretar, yo quiero ser rico, yo quiero ser exitoso, yo quiero ser poderoso, yo quiero ser sano, yo quiero ser virtuoso, sabio. No es solamente quedarnos en yo quiero, sino usar nuestra voluntad y que nuestras conductas sean congruentes con esa creencia para tener experiencias y emociones que reafirmen ese pensamiento. Ahorita les proyecto el triángulo para que podamos relacionarlo de una mejor manera. Estas son algunas técnicas: refuerzo positivo, premiar lo deseado,
Premiense ustedes mismos. Si ustedes quieren establecer un hábito, si logran todos los días o cada 7 días hacer ejercicio, ir al gimnasio, comer saludable, sacar al perro, al 7.º día, premiense con lo que a usted les gusta comer, un ejemplo. O vayan a un lugar bonito, a un restaurante nuevo, a un centro de diversión, a cine. Refuércente positivamente. Empiezas a modificar ciertas conductas, empiezas a sanar, empiezas a motivarte intrínsecamente, empiezas a ser más disciplinado. Refuerzo negativo, retirar un estímulo desagradable cuando aparece la conducta deseada. Esto se usa mucho, se usó mucho en investigaciones de psicología, en donde, por ejemplo, le decían a las personas, eh, tienes que abrir la boca cada vez que veas un círculo rojo. La persona abría la boca. Si no abría la boca, lo puyaban. El estímulo desagradable, ahí está. Lo puyan y ahí sabe, empieza a abrir la boca. Cuando abre la boca, se lo quita. Y así sucesivamente. Refuerzo negativo. ¿Vale? Extinción. Dejar de reforzar para que desaparezca. Esto pasa incluso en las relaciones que tenemos. Personas que abandonan, no aparecen más. Y tenían la conducta de verse todos los días, salir todos los días, hablar todos los días. Entonces empiezan algo creo que se llama, últimamente se está hablando de un concepto que se llama ghosting, que de repente desaparecen. Bueno, aplican esa técnica, extinción. Entonces, ¿por qué yo les quiero hablar de todo esto o les hablo de todo esto? ¿Por qué? Porque muchas veces experimentamos situaciones de ansiedad, no sabemos con qué nos estamos enfrentando. Cuando le empezamos a dar nombre a eso, las cosas cambian. Ya yo sé qué fue lo que pasó, ya yo estoy comprendiendo qué es lo que está pasando, yo comprendo los estilos de manipulación que manejan algunas personas, ya yo entiendo que eso no es culpa mía, que eso es culpa de él, que eso no depende de mí, que eso depende de él, que eso no solamente lo hace conmigo, lo hace también con otras personas, no lo tomo personal y que a pesar de que tuvo todas esas conductas, lo perdono. Pero si vuelves a ingresar a mi vida, le diré, espérate, no señor, no va a pasar. ¿Ven? Entonces, por eso quiero que ustedes sean conscientes de todo esto que les estoy trayendo, para empezar a dejar de repetir patrones de comportamiento destructivos. Yo no sé por qué siempre me gustan los maltratadores. Parece ilógica esta creencia u oración que acabé de mencionar. No sé por qué me gustan los maltratadores, pero se ha encontrado también eso, esa creencia establecida y generalmente se asocia con patrones de personalidad dependiente. Y esta persona dependiente busca patrones que le brinden esa protección, entre comillas. Conoce personas narcisistas, conoce personas antisociales, que se sienten poderosos. Y en ese poder o esa imagen de grandeza hace sentir tranquilo al dependiente. El problema es que el narcisista y el antisocial tiene conductas muchas veces poco empáticas. Entonces, por eso hay que saber identificar esos patrones y empezar a romperlos. Es posible que nos dé un ejemplo de cómo trabajar el desmerecimiento. Vale, permíteme, cómo trabajar el desmerecimiento. ¿Cómo trabajar el desmerecimiento? Trabajando el merecimiento, aceptando o creando creencias en las que está bien el merecer. ¿Sí? Yo merezco ser feliz. Una creencia simple. Yo merezco estar tranquilo. Y como yo merezco estar tranquilo, mi conducta va a estar orientada a alejarme de personas que no me den tranquilidad, alejarme de situaciones que me generen estrés. Experiencia, me siento tranquilo, me siento contento, me siento feliz, me siento cómodo. Emociones, felicidad, tranquilidad, sensación, emoción, sensación, todo eso positivo, todo positivo.
Eso refuerza el pensamiento de merezco estar tranquilo. ¿Sí? Entonces ya no estamos trabajando el desmerecimiento, estamos trabajando sobre el merecimiento. ¿Ves? ¿Qué mereces? Te devuelvo la pregunta. ¿Qué consideras tú que mereces, Elena? Una creencia que tú quieras compartir rápidamente. Puedes iniciar con yo merezco, cualquiera que quieras compartir. Puede ser a modo de ejemplo, no necesariamente tiene que ser real. Una creencia que quieras compartir para empezar a trabajar el desmerecimiento, sobre el desmerecimiento, lo que tú consideres, Elena. Si deseas compartirlo, o alguien más, alguien que esté conectado que quiera hacer el ejercicio con el ejemplo, yo merezco tiempo para mí. Exacto, Matilde. Yo merezco tiempo para mí. Correcto, correcto. Así, así vamos sanando. Parece simple, pero nuevamente, a veces nos enfocamos en las cosas grandes y olvidamos los detalles. Y la vida es de detalles. Y si queremos sanar, debemos empezar a sanar desde lo pequeño, desde las creencias. Y de la creencia sale todo. Del pensamiento sale todo. Correcto, yo merezco amor desde mi propia paz. Exacto, correcto. Yo merezco paz, amor, abundancia, tranquilidad. Exactamente, Elena. Ese es el ejercicio. Entonces, personas que experimentaron, no sé, maltrato, por ejemplo, ¿cómo trabajar el maltrato? No, ¿cómo trabajar el amor? ¿Cómo trabajar? Entonces, vamos a empezar a hacer esos cambios. ¿Ven? ¿Ven cómo la palabra influye? Esa es la idea. Empecemos a ser conscientes. Y al ser conscientes, también hacemos que otras personas sean conscientes. Y ponemos límites. Trabajar el amor propio. Exactamente. De ahí radica todo. Hay veces que nos angustiamos buscando el amor afuera. Yo quiero que me amen. Y yo les pregunto, ¿y nosotros nos amamos? A veces antes de buscar eso afuera, es importante buscarlo adentro. Empezar a trabajar en el amor propio es fundamental. Nuevamente una frase de Freud que la mencioné en la clase anterior, pero es que esa frase, imagínense, o sea, él decía, tú puedes alcanzar la sanación o una persona está bien, está sana cuando tiene la capacidad de amar y trabajar. Freud. Entonces, el amor también es muy importante. Mil gracias, una pregunta que me hacen todo el tiempo. Claro que sí, Elena, con todo gusto. Entonces, aquí les traje estas técnicas. La última técnica que faltaba era sustitución de conductas, reemplazar fumar por masticar chicle. Sustitución. Hay personas muy agresivas, son muy agresivas, que ¿qué hacen? Sustituyen el ser agresivo, el golpear a alguien en la calle o tener conductas antisociales o no sé, este tipo de conductas por practicar deportes que permitan tener conductas hasta cierto punto agresivo y descargan eso. ¿Ven? Una persona, por ejemplo, le gusta, tiene mucha energía o le gusta la agresividad o son muy agresivos, por ejemplo, entonces empiezan a practicar boxeo. Es un ejemplo. No quiero de pronto que sientan afectar a las personas que practiquen boxeo, pero es un ejemplo en donde empiezan a reemplazar ciertas acciones. ¿Sí? Pero entonces hay que hacer ese proceso de conciencia porque ¿qué pasaría el día que no pueda boxear? ¿Será que boxeará en la casa? Hay que ser conscientes de eso. Hay que ser conscientes. Y sustituir la conducta, pero sanar a la vez. ¿Por qué soy agresivo? ¿Qué está pasando? Porque puede pasar el día que no pueda boxear en el ring o en el gimnasio, ¿dónde va a boxear esa persona? Porque las conductas tienden a mantenerse en el tiempo, si no somos conscientes. Es importante eso. Había una otra pregunta de intervención. Yo soy lo suficientemente capaz de lograr mi meta en el tiempo planificado. Exacto. Entonces, acá ustedes tienen que ser coherentes con esa creencia. A mí me pasa a veces debo hacer unos informes y les digo, tengo flojera.
Se los digo aquí, 100% sincero. Tengo flojera de hacer ese informe. Pero yo digo, en algún momento pedí abundancia en trabajo y yo debo ser coherente con ese pensamiento y ese deseo que yo tuve en algún momento. Y yo lloraba y decía, quiero más, quiero ganar más dinero, quiero tener más trabajo. Pero ojo, todo lo que ustedes pidan va a venir amarrado con algo más. No es solamente yo declaro y yo tengo. No. Yo declaro esto y ya como lo declaré, al día siguiente lo tengo. No. La vida te va a empezar a dar en la medida que tú seas lo que tú tengas las competencias necesarias o que estés preparado para poder recibir esa bendición. Por eso esa bendición no llega cuando tú quieras, llega cuando estás preparado. Te tienes que prepararte. Me pasó. Tengo flojera de hacerlo. Estoy cansado. Un ejemplo real. Estoy cansado, tengo flojera. Pero yo tengo que ser coherente con eso que pedí. Me levanto, me lavo la cara, me como un chocolate, me tomo un café, me tomo un vasito de Coca-Cola. No es publicidad, es un ejemplo, pero aún así hago el informe. Y si le digo a mi cliente, te lo envío al día siguiente, en horas de la mañana, se lo envío al día siguiente a las horas de la mañana. Estoy siendo coherente. Otro concepto, la coherencia. Si usted se siente lo suficientemente capaz de lograr su meta en el tiempo planificado, usted debe ser coherente con ese pensamiento. ¿Sí? Si usted considera que merece paz, amor, abundancia y tranquilidad, usted debe tener conductas que rechacen la violencia, que rechacen la intranquilidad, las limitaciones. ¿Ven? Yo merezco tiempo para mí, entonces mereces darte ese tiempo. Pero si tú empiezas a tener conductas o estás con un círculo que te quita ese tiempo que mereces para ti, ¿estás siendo coherente? No estás siendo coherente. ¿Ven? Entonces vean cómo el triángulo aplica para todo. Y miren cómo esos conocimientos los vamos viendo hasta en series animadas. Es que es sorprendente. En todas partes vamos a encontrar creencias limitantes, creencias sanadoras, creencias protectoras, profecías autocumplidas. Cuando usted, y ahora que ustedes tienen todos estos conceptos, cada vez que vayan a una película van a acordarse. Mira, ve, una creencia limitante. Mira, ve, una creencia sanadora. Se van a dar cuenta. Te premias y eso motiva para hacerlo, te sube el ánimo. Funciona, también lo hago. Exactamente. Motivación intrínseca. Ustedes no necesitan que otro les suba el ánimo. Súbanselo ustedes. Ustedes pueden subirse el ánimo también. Ustedes son su mejor amigo. Recuérdenlo. Ustedes no necesitan tener, bueno, sí necesitan socializar, pero no necesariamente tienen que depender 100% de ese mejor amigo. Recuerden que muchas veces no está. Y no porque no quiera, sino porque se ocupa. Entonces, dense primero ese amor que ustedes necesitan ustedes mismos. Y esto era lo que quería pues compartirle el día de hoy, bueno, la noche de hoy. Muchas gracias. Este sería la continuación del módulo 2 conductas. A las personas que deseen comprar la formación completa, ahora Rosa le dará la información. Voy a mostrarle, voy a suspender el compartir pantalla, voy a mostrar acá, voy a abrir el triángulo de modificación conductual para mostrarlo, mostrarle la imagen del triángulo de la modificación conductual. Un momento, listo, aquí está el triángulo. Vale, vamos a proyectar nuevamente. Miren, este es el triángulo. Pensamiento, conducta y emociones y experiencias. ¿Vale? Todo se relaciona. Y por medio de este triángulo vamos a generar los cambios que queremos en nuestras vidas. Vamos a cambiar esas creencias limitantes y vamos a empoderarnos con creencias sanadoras, con creencias protectoras. Vamos a tener mayor confianza en nosotros mismos y vamos a alcanzar la sanación. ¿Vale? Entonces vamos a revisar, vamos a pasar ahora al espacio de preguntas. Le vamos a pasar el espacio de preguntas, vamos a revisar el chat.
Gracias. Quiero información, por favor. Listo, Francis. Y ahora Rosa va a compartir un enlace para que se una a un grupo de WhatsApp en donde va a estar difundiendo toda la información. No mostró el triángulo. No logró ver el triángulo, Lady. Permítame un momento. Vamos a abrirlo nuevamente. Vayan, si se gustan, pueden levantar la mano, si desean dar algún comentario, si desean hacer alguna pregunta. Yo con gusto les respondo. Presento nuevamente el triángulo. Este es pensamiento que iré acá, pensamiento que estaría acá en este extremo, las conductas y las experiencias y las emociones. Todo se conecta. Si yo pienso que soy malo en matemáticas, yo no voy a estudiar porque soy malo en matemáticas. ¿Para qué voy a estudiar si igual voy a perder los exámenes? Experiencia, pierdo los exámenes, me siento triste, me siento deprimido, me siento... Y miren esto, cómo una creencia limitante nos permite también desarrollar otras creencias limitantes, porque cuando pierde el examen, puede que yo diga, y es que yo soy un inútil, no sirvo para nada. Vea, pues, miren esa otra creencia limitante. Y esa creencia limitante puede llegar a otros contextos, perdón, e impactarnos también de gran manera. Entonces, por eso es importante estar muy atentos a esas declaraciones, a esos pensamientos que tenemos, a esos pensamientos que verbalizamos. ¿Por qué? Porque al final todo eso va impactando en nuestro destino. Nosotros somos creadores. Entonces, si somos creadores, vamos a empezar a crear cosas positivas en nuestras vidas. Vamos a empezar a sanar, ¿vale? Entonces, voy acá, ahora sí, vamos al espacio de revisión de las intervenciones en el chat. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna observación, pueden levantar la mano y yo acá les habilito el micrófono. Aprovechemos el espacio. Esta sería la tercera clase gratuita. Ya posteriormente a esta clase vamos a iniciar ya la formación paga. Entonces aprovechen este espacio. Yo con mucho gusto les responderé. Impresiones también, si tienen alguna impresión, qué les pareció, qué creen, qué consideran o qué creen que podemos mejorar. Con todo gusto nosotros estamos aperturados a todas sus observaciones, a todos sus comentarios. Rosa, nos preguntan si aún pueden ver las grabaciones anteriores. Francis, si no estoy mal, en el grupo, o sea, al momento que Rosa envíe al chat el enlace del grupo, puedes tener acceso hacia las grabaciones. Sí. De igual manera, yo revisaría con Rosa. Les dejo mi correo por si me quieren contactar, si tienen alguna duda. Yo con mucho gusto les responderé. Si de pronto desean acceder al módulo o no pudieron ingresar al chat de WhatsApp del grupo, pues también me pueden conversar por ahí. Y yo estaría conversando con Rosa de acá de la corporación para poder ingresarlos a la formación. Ya le estoy escribiendo a Rosa para que intervenga y nos dé la información adicional. Y en unos minuticos ella nos va a dar la información. Mientras tanto, pues yo quedo acá atento si tienen alguna pregunta o donde desean participar con algo. Yo acá estoy pendiente. Voy a revisar el chat a ver si de pronto se me pasó responderle a alguien.